Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a ese nuevo episodio de podcast. Gracias por conectarte. Y hoy tenemos algo muy especial. Va a haber testimonios, van a contar experiencias. Tenemos unos amigos, unos jóvenes que están aquí preparados para contar lo que Dios está haciendo en sus vidas e hizo de manera muy especial en este viaje misionero que tuvimos a Alemania. Así es que quédate, conéctate y prepárate porque ya empezamos. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir este tiempo, este espacio donde unos amigos jóvenes que tengo el privilegio de pastorear están aquí para contar sus experiencias de lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos en este viaje misionero a Alemania. Así es que aquí están con nosotros Isa, bienvenida, Avi y Sebas. La Paz. Gracias por compartir este espacio con nosotros y contarle a nuestra audiencia lo que Dios hizo, lo que Dios está obrando. Entonces, Isa, me gustaría iniciar contigo. ¿Cómo fue que entendieron o Dios les habló, les mostró sobre ese llamado de ir a las misiones a Alemania? Pues bueno, cuando los alemanes vinieron, el pastor sí había comentado como, pues nosotros también queremos ir. Y yo sí dije como, qué rico ir. Digamos que yo sí empecé a orar y a decirle como, Dios mío, o sea, si tú quieres que yo vaya, abre las puertas para que yo pueda ir. Y también lo oraba, o sea, no solo como tener esas ganas de ir solo por el viaje, sino por de verdad que me use allá. Entonces, claro, cuando ellos vinieron fue como de, esto hicieron ellos, ¿qué podría yo también hacer allá? Entonces, así fue como empezó como ese querer ir. Súper, qué bendición, Isa, gracias. Y Gaby, ¿cómo se prepararon espiritual, emocional y logísticamente para este viaje? Bueno, creo que espiritualmente, pues cada uno nos preparamos individualmente en nuestras casas y grupalmente estuvimos haciendo varios cursos, digámoslo así, porque tuvimos unas clases de alemán básico, estuvimos viendo, haciendo lo que Jesús hizo. Entonces creo que también todas esas clases nos ayudó a tener ciertas expectativas respecto al viaje y prepararnos más como como nuestra mentalidad de qué era lo que íbamos a hacer y a qué íbamos, porque igual siento que es inevitable el hecho de saber, vas a Alemania, sales del país, siempre hay como cierta emoción que te puede ganar, pero siento que las clases nos ayudó mucho a estar enfocados en qué era lo que debíamos de ir a hacer. De acuerdo. Yo algo que tengo muy claro es que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. De acuerdo. Pero así es. Hay una parte que nosotros hacemos, aunque el llamado es por gracia, no es por lo que tenemos o hacemos, es por gracia, pero sí hay una parte en nosotros cuando entendemos el llamado y es prepararnos y estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Y Sebas, ¿tuvieron dudas, temores antes de ir? ¿Y qué los animó a tomar este paso de fe? La verdad, bastante, porque ese llamado fue hace un año. Y siempre repito lo mismo, pero pues es para gloria de Dios, ¿no? Porque a mí hace un año me habían despedido del trabajo. Y pues yo me lancé pues a emprender. Entonces, hasta el día de hoy todavía sigue siendo un camino pues difícil. Pero siempre fue la duda de que bueno, si lo voy a lograr, cómo Dios me va a utilizar. Porque bueno, también con las muchas personales que uno tiene, uno muchas veces dice, bueno, y si soy digno de hacer este tipo de cosas, realmente Dios sí quiere que haga esto, pero pues a la final Dios va emparejando los caminos, si es la voluntad de Dios, se hace. Él mueve cielo y tierra, da los recursos, Él provee. Entonces, lo único es que en medio de todo, pues siempre es difícil, no es sencillo, digamos, prepararse y no es decir, sí, me voy a Alemania, no sé qué, no, sino siempre hay mucha duda de si uno realmente va a hacer un cambio, una diferencia, cuando uno en su propia vida a veces tiene su propio desorden.
de acuerdo, de acuerdo. Y sí, recuerdo una vez que alguien me dijo, pues si tienes temor, es natural, porque eres humano, entrega esos temores al Señor. Y aún si continúa el temor, pues entonces hazlo y sirve con temor. Fue muy interesante. Y bueno, me gustaría que esa pregunta me la contesten los tres. Ok. Sí, porque de acuerdo a la perspectiva personal de cada uno, ¿cómo fue ese choque cultural al llegar a Alemania? En mi caso, bueno, lo primero, el tema de que no aplauden. O sea, Ok. eso para mí fue como... O sea, fue rarísimo. Primero llegamos el sábado y el domingo se hizo pues los bautizos. Cada que pues aquí se bautiza una persona, uno aplaude. Sí, claro. Allá o sea, fue como... No, eso no se hace yo. Ok. Entonces fue súper extraño eso. Pero... O sea, a la vez, digamos que yo sí tenía como cierto estigma de que los alemanes así súper duros, fuertes. Pero en realidad pues hicimos como muchos amigos allá. Entonces fue como, wow. También son personas, ¿sabes? No es como... pero fue muy chévere. ¿Sabes? Súper. Me pasó algo también parecido a ti. En los tiempos de alabanza yo quería saltar, brincar, aplaudir, pero los veía todos. Entonces, pues no lo hacía más como por ellos, por respetar también su cultura, ¿no? Pero chévere poder tener como esa experiencia de la diversidad, de la expresión del amor y de la adoración a Dios de una manera diferente, y eso para mí fue muy especial. Pero mira que de alguna forma como que no todos son así. O bueno, Ajá. pues de pronto como tal los alemanes sí, pero algo que nos dimos cuenta es que Alemania es un país muy multicultural. De Llega acuerdo. gente de toda Europa, incluso gente que está en Asia, de Sí. diferentes lugares. Conocimos y ahí muchos como que latinos se también. centra, entonces conocimos también gente latina, gente de España, gente de Portugal, gente de X sitios. Y más que todos los de habla hispana sí eran un poquito más como con esa misma sabrosura que nosotros Claro, tenemos acá, claro. latinos, más cálidos, Ese más flow. así. Sí. Pero en cambio con los alemanes, pues personalmente de pronto se me dificulta un poquito más conectar como por ese lado, como esa calidez no se notaba tanto, pero es más que todo creo yo que es porque son un poquito más reservados, pero pues eso igual no les quita como que tienen su propio emocionalismo. Claro. Pero hablando de pronto de algunas excepciones, pues está bien que diga el nombre, pero a mí alguien que me impactó mucho fue Matías. Sí, Matías, esa calidez, Matías. ese amor, ese servicio. Ojalá y Matías pudiera ver este podcast, y bueno, si en algún momento lo ve, le mandamos un saludito, y fue muy inspirador, de verdad, esa pasión con la que servía, esa entrega, ese amor, y esa frase al final cuando nos despidió, ¿no? Que se aprendió en español. Ustedes son mi familia. Ay. Muy especial, muy No, especial. y creo que desde que yo llegué he hablado acerca tanto de Matías como de los chicos, que también un saludo para Anika, Scala, para Nikki, que estuvieron ahí con nosotros acompañándonos, y para todo el grupo también de jóvenes de allá, que de verdad fueron muy, muy especiales. Creo que eso también lo que decía Isa, como que en todas las clases que nosotros tuvimos nos decían como prepárense porque allá la gente es muy fría, allá la gente no abraza, allá la gente no se acerca, no esto, y desde que llegamos fue una calidez. Wow, sí, O sea, de de acuerdo. verdad que fueron muy serviciales, que necesitan, dónde tienen que ir, qué les podemos servir. O sea, creo que eso fue algo muy lindo, y también ver cómo conectamos con el grupo de jóvenes, porque no sé si Isa lo iba a contar o me adelanto, pero cuando estábamos en el grupo en el tiempo de alabanza, todas las canciones pues eran movidas, pero pues tenían su calma. Ajá. Y después llegaron a Lava y creo que todos nos conectamos y dijimos, como este es nuestro momento de mostrar el sazón latino, y todos lo cantaban en inglés, pero nosotros lo cantábamos en español, y todos también se unieron como a saltar, a moverse, que pidieron otra vez cantar la canción, la cantamos 2 veces. Genial. Entonces creo que fue muy lindo ver cómo conectamos también, que a pesar de que ellos pueden tener como su cultura, pero también como que se adaptaron a nosotros y nos recibieron. Y otra cosa que también fue como un cambio fueron las botellas, porque allá la tapa se queda pegada. Ajá.
Pero entonces el primer día yo estaba fuerza y fuerza un buen rato y quitando la tapa y ninguna sabía cómo quitarlo hasta que Lau nos dijo, no, es que la tapa se queda pegada. Y yo, claro, aquí tiene el mecanismo. Entonces, claro, ahora yo vine acá y hice así que la tapa cayó y yo, ay, qué aburrido. Pequeñitos detalles, Sí. ¿no? Sí. Pero algo que nos identificó a todos y era que hablábamos el mismo lenguaje y era el lenguaje del amor, ¿sí? Ujú. Y ese lenguaje también se percibió y se transmitió a través del servicio, ¿no? Y de acuerdo, fueron muy generosos. Algo que me impactó mucho fue esa generosidad. Y bueno, ¿qué fue lo más difícil, pero también lo más gratificante que pudieron experimentar allá? Creo que de lo más difícil fue el momento en el que estábamos repartiendo como los tratados o las promesas y todo esto, porque, bueno, pues uno estaba ahí como entregando, la gente era como muy... Claro. Cuando veían la palabra Biblia en el tratado era como de no, yo no quiero eso. Sin embargo, había unas personas que sí como que se quedaban ahí viendo la promesa y vi muchas sonreír e irse. Entonces fue como de, ay, qué bonito. Eso es como, tal vez, o sea, uno daba cualquier promesa, pero puede que esa palabra la necesitara esa persona. Entonces eso creo que fue difícil el entregarlos y ver que mucha gente era como, no quiero eso, pero ver como otra gente era como de, gracias, lo necesitaba. De acuerdo. Yo pude percibir mucha necesidad, ¿no? Uh-huh. Obviamente una necesidad un poco distinta, porque pues si lo miramos desde el plano económico, pues allá hay mucha abundancia, Ujú. pero de igual manera esa necesidad por Dios, también esa necesidad de amor, ¿no? Al igual que acá con nosotros en nuestra cultura y en todo el mundo, o sea, vemos esa necesidad de que la gente conozca a Dios y experimente el amor de Dios. Yo y ustedes pues, qué iba a tienen que decir algo al contarnos respecto porque, claro, mientras sigamos con los tratados y haciendo algunas actividades de evangelismo, digamos que siempre íbamos como por el lado bonito de la ciudad. Pues en general, Colonia es un lugar muy bonito, realmente. Pero cuando nosotros empezamos, por ejemplo, con el pastor Henry, contigo, nos llevaron a repartir comida a los necesitados, a la gente de la calle. Uno ve la otra cara de la moneda y digamos que personalmente ese sí fue como mi mayor choque, porque realmente la gente vive en tinieblas, vive en las tinieblas y es gente Uh-huh. que le molesta en algunos casos que lo ayuden, ¿sí? Y compartía yo mi experiencia con mi familia y yo muchas veces les decía, yo no sé cómo los jóvenes de hoy en día no dimensionan la gravedad de lo que es consumir las drogas. Allá, por ejemplo, acá, bueno, de pronto uno ve, por así decirlo, al loquito de la esquina o a la gente pidiendo esto, sí, pero tú ves allá y hay gente que desde muy joven se ha consumido tanto en la droga y no es una ni dos personas, no es una gran cantidad de personas que están así y tú las ves temblando, no de frío, sino de abstinencia, de que Uh-huh. no pueden ingerir algún tipo de droga sin estar sobrios, o incluso si no tienen droga le intentan consumir alcohol y si no es así empiezan a combinar drogas con fumar marihuana, con el mismo alcohol y todo eso les empieza a generar una dependencia tan grande a eso que se alejan literalmente de las familias y yo creo que acá se combate mucho contra el tema de que hay que no estigmatizar a todos estos. Sí, realmente una de las cosas que me impactó y creo que también es algo que debemos hacer acá es que nosotros allá tuvimos un tiempo devocional antes de salir a eso donde decían nosotros siempre vamos a tener a los pobres. Jesús lo dijo en su palabra, ustedes siempre van a tener a los pobres, a los necesitados, pero ellos precisamente son personas comunes y corrientes, porque acá realmente sí juzgamos muchos y vemos a una persona medio maluquita y cogemos y nos hacemos al otro lado de la esquina o algo así. Digamos que juzgamos mucho por ese lado, pero se nos olvida que son también personas. O sea, tienen necesidades, muchas más que nosotros de pronto sí, pero siguen siendo personas. Y allá uno veía a la gente
Y por ejemplo, recuerdo mucho, era una chica somalí a la que se acercó Estefanía, y era precisamente tal cual como lo describo ahorita, temblando de que no podía consumir nada, no sabía qué hacer con su vida, y estaba en un lugar en posición fetal de no esto. Y no es que no pudiera hablar sino esto, sino que realmente de tanto consumir no esto. Y yo digo que acá en Colombia lo que hubiéramos hecho era pasarnos a la otra calle o seguir derecho. Pero allá lo que ellos hacen es acercarse a estas personas y decirles: hey, ven, ¿qué está pasando? Que no sé qué. O bueno, no así, porque realmente ellos no responden a eso, pero siempre intentando darles gestos de amor. Y lo que tú decías, realmente para realizar como esos cambios, no siempre es ir con de pronto el folletico de la Biblia o de algún tratado, ¿no? Sino realmente es el amor, ¿sí? Porque una persona que está en esas condiciones, pues no va a leer un folleto, ¿sí? Lo que realmente va a estar impactando en su vida en ese momento es la persona que está intentando ayudarla, ¿sí? Entonces, es feo, es muy feo ver eso, y que, claro, acá de pronto se ve mucho la luz porque la gente dice, ay, que la dosis mínima o lo que sea y esto, pero allá de alguna forma siento yo que ellos saben que viven en tinieblas y se agrupan para vivir en tinieblas, porque si no estoy mal, tú nos contaste que llegaron a un sitio donde habían un montón de gente esto. Entonces sería bueno que sí, compartieras también, que tú sí sabes de esa experiencia, porque fue lo que tú nos contaste en ese momento. Sí, gracias a Dios tuvimos ahí el privilegio de servir con este equipo que tienen en esta iglesia, un equipo bien estructurado, bien organizado para servir a los habitantes de calle. Y fuimos a un lugar donde estaban todos reunidos y todos estaban consumiendo. O sea, fue muy impactante ver ese entorno, ese ambiente, que no es nada lejano ni diferente al que nosotros vivimos también en nuestra ciudad, aquí en Bogotá, ¿no? Pero verlo tan de cerca fue impactante, y ver la densidad también en lo espiritual, o sea, algo muy denso. Se notaba como las tinieblas estaban ahí obrando en ellos, pero Dios permitió que nosotros fuéramos ahí luz y estuviéramos ahí trayendo luz y pudiendo, pues mostrando el amor de Dios en ellos. Y el simple hecho de mostrarles una sonrisa, a algunos los abrazaron, compartieron con ellos, eso fue para ellos muy, muy gratificante, y para nosotros también, porque con lo que tú dices, igual que acá, allá también la gente los evita totalmente, ¿no? Pero el ellos ver que hay personas que se interesan por ellos dicen, pero aquí hay algo diferente. ¿Qué tienen estas personas que se interesan por nosotros? Y esa es la mejor manera de hablarles del motivo por el cual estamos allá, y es Jesús, ¿sí? Y el amor de Dios hacia ellos. Entonces, muy, muy impactante y muy interesante eso. Y gracias por traerlo, Sebas. Y Yavi, que para ti, ¿qué fue lo más difícil, lo más gratificante? Creo que en un momento fue muy difícil el hecho de ver que Laura no estaba apta para la calle. Como ver que la hicimos, ver que no estaba saliendo como lo habíamos planeado. Entonces fue un poco frustrante en el momento, porque eran como, la obra está pasando, pero entonces tenía muchas voces que me estaban hablando, que decían, ay, no, eso no, saca a los chicos, mueve a los chicos, y yo estaba como, no, la obra está andando, no me puedo meter, o sea, no puedo ir y decirle a Diego, siéntate en otro lado, ya la obra está. Entonces era como el querer hacer algo, pero no poder hacerlo, y a la vez recortarla, porque tuvimos que recortarla en cuestión de segundos. Entonces se cortaron muchas escenas, entonces como que a veces la obra no se entendía mucho, pero así tocaba hacerla. Entonces fue como un momento muy frustrante, y fue llegar y decir, ok, vale, hago otra obra, ¿qué hago? Tenía otra obra también pensada, pero también fue Dios como en el momento en que yo dije, bueno, ya, o sea, ya estoy muy estresada con esto, voy a dejarla en manos de Dios,
Dios y que Dios sea quien tome el control. Realmente fue quien tomó el control, porque ya la segunda vez que ensayamos no tuve como que sentarme a leer el guión, sino que en mi mente estaba la obra recortada, cuestión de 5 minutos exactos. Entonces fue decir como, ok, no vamos a hacer tal escena, tal esto, lo otro, y montémosla. La montamos y salió excelente. Entonces fue como, ok, Dios está en control. Y como que en ese momento dije, ok, ya, o sea, no trates de tomar el control, déjalo en manos de Dios. Y ya después al día siguiente, al día siguiente fuimos a evangelizar. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Dios? Me voy a dejar usar de ti. Si me dices que me acerque, me acerco. Si no, pues no. Y así lo hice y fue muy lindo, porque realmente sentí como que yo estaba acompañada, como que no me daba miedo, porque en un momento todos estaban en una esquina y yo dije, oigan, pero esa calle está sola. Y dije, pues me voy. Y después dije, no, pero me voy a separar del grupo. Y yo dije, no, me voy. Y me fui y me senté a hablar con una señora. Fue muy lindo porque, si no estoy mal, según le entendí, ella también era de otra religión, pero le llamó la atención lo que estábamos haciendo. Entonces se quiso acercar. También hubieron momentos en que me echaron de un restaurante. Okay. Porque la gente no me estaba entendiendo. Yo tampoco les entendía. Intentaba que me escanearan el código, no lo escaneaban. Y al final la mesera dijo como, no están interesados. Y yo, bueno, está bien, me voy. Y ya fue decir, pero bueno, está bien. Sí, o sea, fue también cuando estábamos, a mí me encantó mucho cuando estábamos como en el subterráneo. Bueno, Sí, no era subterráneo, era como metro. Bueno, estaba como bajo un puente, sí. Ajá. Que era como, ok, estamos quietos, pero igual había mucho movimiento y era, ok, acércate. O sea, una de las cosas que a mí me daba como cierta como cosita era entregar los tratados que eran musulmanes. Que al final pues no vi mucho, entonces simplemente se los entregué a todos. Porque cualquiera les sirve. Pero sí hubieron muchas en las que me acerqué y me daba como cosita, como, ok, ¿qué tal me digan algo? Pero dije, ¿sabes qué? Entreguémoslo. Y entonces lo entregaba y fue como también perder esa pena de, venga, no nos están viendo las camisas, pongámonos a mitad de camino con la camisa, y fue, ok, hagámoslo. Entonces siento que fue eso lindo, porque fue decir como, ok, ¿sabes qué? Dios, tú tienes el control, o sea, pierdo toda pena, todo temor, si me tengo que acercar, me acerco. Y fue muy lindo ese momento, porque de verdad se sintió como el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada folleto. Incluso creo que Isa vio a la chica que estaba como al lado de las bicicletas, sí, que le entregamos una Biblia y se quedó un buen rato leyendo. Después se fue y me dijo que gracias, que ya tenía uno. Entonces fue muy lindo ver como todo eso, como todos estábamos trabajando en un equipo, que eso fue lo que me gustó mucho. Súper, el amor de Dios rompe toda barrera cultural, de idioma, de lenguaje. Entonces, súper. Y bueno, para nuestra audiencia que nos está viendo, Dios nos dio estrategias para poder llevar el mensaje del evangelio. Una de esas, como comentó Abby, fue el sketch, como una mini obra de teatro muy interesante, pero el gancho para que la gente llegara fue la danza colombiana, ¿no? Y cuando estábamos ahí tocando la cumbia y estaba 4 de nuestro equipo ahí con esos trajes bien colombianos, bien llamativos y danzando, la gente llegaba, tomaba fotos, videos, y ahí se aprovechaba de una vez para, luego que se terminaba la danza, llegaba el sketch y luego los que estaban ahí se les entregaba un tratado, se les compartía, se les mostraba la camiseta, porque Dios también dio esa estrategia, ¿no? De un código QR impreso en una camiseta para que las personas lo escanearan, y ahí aparecía un versículo bíblico, creo que es Juan 3:16 en alemán, y lo conectaba directamente a la página también de la iglesia. Súper, o sea, Dios obró y de muchas maneras y otras estrategias que nos dio. Y chicos, de qué forma transformó esta experiencia de vida de manera personal a ustedes? Yo creo que en mi caso también como ese no temer y empezar a evangelizar aquí mismo, ¿sabes? O sea, no necesito ir al otro lado para empezar. Correcto. Sino que puedo hacerlo aquí desde mis amigos que tal vez no son cristianos, desde mis vecinos. Puedo empezar a hacerlo acá. Y eso fue algo que sí me dijo Dios, como de, ¿ya viviste esto aquí? Ok, ahora estás allá, hazlo allá también. Entonces eso sí fue algo que como que me cambió un poco el chip. Súper. Digamos que una de las cosas que también, lo que decía hoy, es como con el tema del control. Porque si bien, listo, el tema del idioma era pues una barrera,
Sin embargo, pues tuvimos estas estrategias, la danza, el sketch, las camisetas, que pues bueno, digamos que al final de cuentas son semillas. Y eso es a lo que creo que Dios nos ha llamado, a poner las semillas. Porque muchísimas veces nosotros en nuestra mente, o bueno, en mi mente yo decía, sí, chévere, voy de pronto y hago que una persona se convierta o lo que sea ahí mismo. Gloria a Dios si fue así con alguno de los otros chicos, pero la realidad es que no sucede así, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es dejar la semilla. Probablemente en el momento, listo, digan, no, tal cosa, pero se hayan llevado ese tratado o hayan escaneado la página y haya dejado una semilla en su corazón. Que Dios es el que se encarga de hacer crecer las cosas, ¿sí? Entonces, pues por lo menos es lo mismo, como que empezar a dejar esa semilla en la vida de otros, no allá, sino acá también. Y empezar a ver lo mismo que hacen allá, no el tema de que solamente sea recibir a Jesús, sino precisamente darles esa semilla y que tenerla y darles ese acompañamiento como que, hey, acá está nuestra iglesia, y como tenemos con el pastor Ricardo, que ya ha mostrado varias veces, tenemos una ruta de crecimiento, que no llegas a la iglesia y eres el nuevo y apartadito, ¿no? Sino queremos que realmente la gente venga a la iglesia, tenga su proceso, sea bautizado, crezca en su relación con Jesús, y eso es lo que digamos que ha empezado como a mover en mí Dios, como en este tiempo en el que he estado como reflexionando en eso. Y bueno, aparte de eso, otros proyectos digamos que personales que tengo también como con Dios en esa área. De acuerdo. ¿Y tú, Abby? Yo creo que también como en la manera de ver las cosas, de ver cómo Dios también se glorifica en las cosas pequeñas, porque muchas veces pensamos que tenemos lo que Sebastián decía, y creo que también fue parte, no sé si fui la única, pero el curso que nosotros hicimos de Haciendo lo que Jesús hizo creó mucha expectativa. Entonces, claro, nosotros íbamos esperando que imponíamos mano y la gente se levantaba, pero entonces llegamos y no habían enfermos. Pues seguramente habían, pero pues nosotros no sabíamos. No fue como ese momento de, ok, vamos a orar por sanidad, vamos a hacer mesa redonda, vamos a hacer que una persona se convierta. La silla caliente, no mesa redonda, la silla caliente. Vamos a hacer silla caliente, pero no tuvimos como ese momento. Y tampoco fue como todos fuimos a evangelizar un día, pero otros nos quedamos en la iglesia, otros evangelizaban. Fue saber que cada uno tenía su función y que sirvió de acuerdo a esa función. Y que no importa, o sea, puede que no logramos que alguien se convirtiera en el momento, pero lo que Sebastián decía, dejamos una semilla, incluso dentro de la iglesia. Como también la manera en la que, así como ellos nos servían, nosotros también les servíamos a ellos. Y también era dejar una semilla en ellos. Entonces siento que eso también fue, por una parte, como que darme cuenta que Dios está incluso en los detalles más pequeños, que así yo les contaba cuando tuvimos la reunión todos, que yo durante todo el viaje estaba como que quería un libro, quiero un libro, y nunca pude conseguir el libro porque pues yo no quería gastar tampoco mucho. Entonces decía, ¿dónde hay libros de €1? Por favor, denme un libro de €1, y no conseguí el libro. Y el último domingo que estuvimos, Anika, que fue una amiga que hicimos, se acercó con un libro que uno de los chicos, Nicky, lo había dejado con ella, y dijo que no, que pues lo regalara, y justo me lo regaló a mí. Entonces fue como wow, Dios realmente está en los detalles más pequeños que a veces uno pasa por largo, pero no. Entonces como hagas lo que hagas, y creo que esto también es una invitación a todos los que nos están viendo, que no importa en qué tú estás sirviendo, si es mucho o poco, estás dejando una semilla. Y lo que Sebastián decía, Isa también lo mencionaba, no es solamente quedarnos con lo que vivimos allá, es también empezar a hacer acá, porque es que acá también hay necesidad. Y es donde estamos. Allá fuimos por una semana y vimos que hay necesidad, y listo, vamos a estar orando, y si Dios mediante volvamos, pero estamos aquí en Colombia, y es donde debemos empezar a servir, a llegar a las personas. Entonces algo que hablábamos también los chicos era, allá se nos hacía raro tener tiempos libres. O sea, eran como, porque el pastor decía, no, pueden descansar, y nosotros, ¿cómo así descansar? Descansar, no, queremos trabajar. Pero entonces era como, porque allá sí y aquí no, porque aquí sí decimos como, ay, ojalá tengamos tiempo libre hoy, no sé qué, y es como, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque tienes que salir del país
para ir a servir, o sea, sirves de tu propia casa y no estoy muy segura si eso está en la Biblia, pero sí lo leí en algún lado. Y es que el servicio empieza desde tu casa. O sea, desde adentro, desde donde tú estás, desde tu familia, desde tus vecinos, como decía Isabela, desde tus amigos, desde ahí es donde tú puedes ir dejando una semilla. Y siento que igual este viaje misionero abrió las puertas para ir, porque es otra cosa que cambió de mí, porque yo pensaba que las misiones era ir como a los lugares más densos, tener que estarse escondiendo, porque yo he escuchado muchas historias de misioneros que tenían que esconder, que se metían en huecos porque los mataban, porque esto, lo otro. Entonces, claro, yo decía como, uy, no, yo no, como que eso no, pero me di cuenta que no, que también es ir a países que uno dice como, no, pues Europa, uno que va a ir a hacer Europa, pero Europa tiene mucha, como, bueno, sí, Europa en general, pero lo que vimos en Alemania es que hay mucha necesidad espiritual. Y porque uno piensa que porque son países ricos no va a haber eso, y siento que ahí aplica lo que es la riqueza en el mundo y la riqueza en el cielo. Ellos podrán tener mucha riqueza en el mundo, pero ¿cuánta riqueza tienen realmente en el cielo? Y pasa lo mismo con países de Latinoamérica, con países vecinos, o sea, con Venezuela. Tenemos países que no nos toca mucho dinero para ir, pero también podemos ir. Entonces siento que esa percepción de misiones, de que misiones no es ir hasta allá donde están todo, donde hay muerte, donde hay guerra, donde hay todo eso. No, también es ir a visitar a una amiga a otro país. Puedo ir también a hacer algo ahí. O sea, incluso ir de vacaciones a otro país, me puedo poner la 10 y me llevo una camisa con un QR y ando conociendo, pero alguien va a escanear y ahí va a haber una semilla. Entonces siento que esa perspectiva como que cambió mucho y me ha motivado mucho también a no decir como, ya Alemania chévere, porque yo estaba muy expectante como que qué va a pasar después, porque lo que yo les decía, no tengo como ese llamado misionero de ir, guerrearla, pero después dije, no, espérate, o sea, ir de misiones también es ir, voy a visitar a mi familia, pues voy y a la vecina le hablo, o sea, es no quedarte quieto, o sea, siento que nos acostumbramos a que, no, yo voy a la iglesia ya, no, es si vas y compras, pagas y entregas una promesa, o sea, son cosas como tan chiquitas que no las vemos porque nos enfocamos en lo grande, porque creemos que Dios solo ve lo grande, pero Dios también está en lo pequeño. De acuerdo. ¿Qué es eso? Y no todos vamos a ir hasta lo último de la tierra, pero tenemos a nuestra Jerusalén ahí, nuestra familia, también nuestra Judea, los que están más cercanos, pero también nuestra Samaria, ¿no? Los que son distintos a nosotros y que no están tan cerca, pero que podemos alcanzarlos, ¿no? Y lo que tú decías, el servicio empieza en casa. De hecho, lo dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y creo que esta experiencia nos cambió un poco la perspectiva del reino de Dios aquí en la tierra, cómo Dios obra de manera diferente en otras culturas, pero su propósito es el mismo y es salvar a las personas, y quiere usar a su iglesia, a nosotros, para hacer esa obra. Y ya vamos a cerrar. Ya tú dices un cortico mensaje a los jóvenes, y me gustaría que Isa y Sebas, para cerrar, den un mensaje a los jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, en general también a todas las personas, y en especial a las que tienen un llamado al servicio, a las misiones, y que también cómo prepararse para de pronto tener experiencias similares a las que ustedes tuvieron. Bueno, ¿cómo prepararse? Pues yo creo que lo único es precisamente entregar eso a Dios, ¿sí? Porque el llamado es de Él, no lo hace a nosotros, pero el llamado de Él, y lo único que podemos hacer es precisamente someternos a Él y decir, bueno, Dios, ¿tú cómo quieres prepararme? Porque siendo honesto, pues no creo que la misma preparación que de pronto haya tenido, se me olvida, Camilo Andrade, ¿sí? Haya sido la misma que nosotros. De pronto en contenido sí, porque él hizo el mismo curso, pero de pronto en más como la intensidad, como más que todo personalmente con Dios, cómo fue ello, ¿no? Pero cada uno es una experiencia personal, es una preparación personal, y es de acuerdo también a los talentos de cada quien, ¿sí?
porque precisamente Dios nos dio nuestros talentos para glorificarlo. Nosotros tenemos ciertas habilidades para glorificarlo. Entonces no desechen todos esos dones que Dios les ha dado, esas habilidades que Dios les ha dado, que de alguna forma les va a ayudar a dejar esa semilla en la vida de otras personas. Y creo que también es un trato de Dios con nosotros, con nuestro carácter. Creo que Dios también mostró muchas cosas de cómo respondimos, ciertas actitudes y todo, pero todo eso para seguir creciendo y seguir siendo más a la medida, a la estatura del carácter de Jesús, ¿sí? Isa. Yo creo que, o sea, si uno siente ese llamado, es orar mucho por eso, por decirle, Dios mío, abre las puertas para eso. También creo que el no compararse, porque lo que dice Sebas, cada uno tiene un don, entonces es usar ese don. Y si alguien siente que aún no lo ha encontrado, es pedirle a Dios que le muestre qué dones tiene para poderlos usar. Pero sí, o sea, no compararse como con, ay, esta persona tiene esto y yo qué, porque Dios aún no lo usa hasta en las más pequeñas cosas, hoy yo vimos. Entonces, creo que es eso, si se siente ese llamado, orar para que Dios abra las puertas. Y pues sí, en la iglesia también hay una ruta de crecimiento para empezar por ahí. Totalmente de acuerdo. Y Dios es el dueño de todo. Así es. Así es que no temamos y confiemos en Él. Y chicos, ya para despedirse, pueden dar también un saludo, ya sea en alemán o en inglés, para si alguno de nuestros amigos en Alemania ven este podcast, pues sepan que los estamos saludando. No, pues yo creo que lo único, y lo voy a decir en español, pero perdón, ya usarán ahí el traductor de YouTube. ya mi modo bilingüe ya pasó. Ya pasó, sí. Ya se apagó. Sí, ya se apagó. No, pues un saludo a Matías, también a Michael y a todos nuestros hermanos también hispanos y latinos que estuvieron acompañándonos. A Pablo, realmente, a Pablo, Andrés, a Pablo, a Andrés, sí. A Santi, que realmente nos hicieron una estancia muy bonita. Gracias por acogernos de esa manera tan bonita que tuvieron con nosotros. Y nada, simplemente que Dios los siga bendiciendo enormemente y que les ayude a cumplir todos esos sueños, esas metas que tienen en este momento profesionales. Y nada, pues eso, ¿qué más? Que ese gozo y esa alegría que ustedes nos dieron les sea multiplicada. Así es. ¿Algún saludo? ¿En alemán o en inglés? Annika. Yo, pues, hello. Pues, de pronto en inglés puedo hacer mi mejor esfuerzo. We want to say hi to everyone that receive us, and we want to say thank you for everything you have done for us. We are so happy for every experience we had with the youth group, with the church in general, and with all the families that we met. Thank you so much for everything, and we hope that we're gonna see you again. Todos, cheers. Bueno. No, yo también lo voy a decir en español. También pasó mi modo bilingüe. No, muchísimos saludos también a Annika, a todas las personas que conocimos. Matías fue un amor de verdad. A Andrés también, que a Steph y a mí nos acogió pues también en su casa. De verdad, muchísimas gracias a todos. Fue hermoso ver su generosidad, cómo nos recibieron, cómo nos sentimos tan acogidos ahí. Y no, de verdad, muchísimas gracias y esperamos verlos muy pronto, que vuelvan. Así es. Sí, de verdad, algo antes de cerrar, y es que muchas gracias a quienes nos acogieron. De verdad que la pareja que nos acogió a Lau y a mí, muchísimas gracias. O sea, muy especiales. Sí, muy especiales. En mi caso, yo tuve un percance con la maleta y ellos tuvieron la generosidad de ayudarme con eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. O sea, creo que todos nos recibieron de una manera muy especial. Así es. Y también los chicos del grupo de jóvenes súper especiales, los queremos mucho. Danke. Y bueno, gracias a Dios, Él fue el autor y consumador de todo esto. Gracias también a la iglesia de Colonia, a sus pastores, a todo el equipo de liderazgo, a todos los jóvenes muy movidos al servicio. Me impactó eso. Gracias a todos, pero en especial también
a la iglesia del Chico, que nos apoyó, que ofrendó, que oró por nosotros, y gracias a todos ustedes que también de alguna manera fueron parte de esta experiencia. Entonces el Señor les bendiga, les multiplique, les recompense, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Y si les gustó el contenido de ese podcast, por favor dale like, compártelo para que otros lo puedan ver, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y suscríbete al canal. Así es que muchas gracias y Dios te bendiga, chicos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Igual, pastor. Igual. Chus. Chao, chao.